Mis padres se enfurecieron cuando supieron que compré una casa sin avisarles. Planeaban meter a mi hermana, su esposo y 3 hijos a vivir conmigo. ¡Qué egoísta eres!, gritó mi madre. Yo simplemente dije que no, y corté toda relación. Siempre he sido de los que planean todo. Desde pequeño, me gustaba tener las cosas bajo control, mis tareas, el dinero que ahorraba de mis cumpleaños, incluso los juguetes que quería comprar. En casa, mis padres me decían el responsable, pero nunca sonaba como un cumplido, más bien como si fuera mi trabajo serlo. Vivíamos en un departamento sencillo, de 3 habitaciones, en una zona decente de la ciudad. No era un palacio, pero estaba bien para nosotros. Desde que conseguí un empleo como analista financiero en una empresa mediana, empecé a pagar buena parte del alquiler. Era mi forma de ayudar, de devolverles a mis padres lo que habían hecho por mí, aunque a veces sentía que lo daban por sentado. Mi gran sueño siempre fue tener mi propio lugar. No quería una mansión ni nada por el estilo, solo un espacio que fuera mío, donde pudiera llegar después del trabajo, cerrar la puerta y sentir paz. Lo decía todo el tiempo. Mis amigos del trabajo ya estaban cansados de oírme: voy a comprar una casa pequeña, con un patio para tomar café tranquilo. Mis padres también lo sabían. Cuando sacaba el tema en la cena, mi mamá sonreía a medias y decía cosas como: eso suena bien, pero aquí estás cómodo. Mi papá, en cambio, solía cambiar de tema o soltar un comentario vago, como si no le interesara mucho, pero no era tan sencillo. Mis padres siempre han tenido una visión diferente para mí. Desde hace un par de años, cada vez que hablaba de mudarme, mi mamá empezaba a soltar indirectas. Tú mereces una casa grande, hijo, algo con espacio para recibir gente. Otras veces, mi papá añadía: no te conformes con cualquier cosa, busca algo con varias habitaciones, que sea una inversión. Yo asentía, pero en el fondo me parecía raro. ¿Una casa grande? No necesitaba tanto. Solo quería un lugar para mí, no para recibir gente. Además, con mi sueldo, aunque decente, una casa enorme estaba fuera de mi alcance a menos que me endeudara por años. Pero ellos insistían tanto que a veces me hacía dudar. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba siendo demasiado modesto? Además de mis padres, en la familia está mi hermana, Carla. Ella es mayor que yo por 3 años, pero siempre ha actuado como si fuera la menor. Carla nunca terminó la escuela. Decía que los estudios no eran para ella, que prefería disfrutar la vida. Se casó joven con Diego, un tipo que trabaja como repartidor y que, para ser honesto, se esfuerza por sacar adelante a su familia. Tienen 3 hijos, Sofía, de 8 años, y los gemelos, Lucas y Mateo, de 5. Viven en una casa pequeña al otro lado de la ciudad, un lugar que siempre está patas arriba, con juguetes regados y ropa apilada. No los critico, pero visitarles siempre me deja agotado. Carla y Diego apenas cubren sus gastos, y cada cierto tiempo, ella me manda un mensaje pidiéndome una ayuda. Nunca es una cantidad enorme, pero siempre es algo. Yo se lo doy, porque es mi hermana y no quiero que mis sobrinos pasen necesidades. Aunque, si soy sincero, a veces me frustra que ella no haga nada para cambiar su situación. Siempre está quejándose, pero nunca busca una solución. En casa, Carla siempre ha sido la favorita. Desde que éramos niños, todo giraba alrededor de ella. Si quería algo, lo tenía. Si metía la pata, no había consecuencias. Yo, en cambio, siempre fui el que tenía que portarse bien, sacar buenas notas, no dar problemas. Con el tiempo, aprendí a vivir con eso. Mis padres la veían como alguien que necesitaba ayuda constante, como si la vida siempre le hubiera jugado sucio. A mí, en cambio, me veían como el que no necesitaba nada, el que siempre podía solo. Y, en parte, era cierto. Siempre he sido independiente, pero eso no significa que no quisiera un poco de apoyo, aunque fuera un bien hecho de vez en cuando. Hace unos meses, empecé a tomarme en serio lo de la casa. Mi trabajo iba bien, había recibido un pequeño aumento, y mis ahorros empezaban a verse sólidos. Cada noche, después de que mis padres se iban a dormir, me sentaba en mi cuarto con mi laptop y miraba páginas de bienes raíces. Buscaba algo que pudiera pagar sin ahogarme, en una zona tranquila, con calles limpias y sin mucho ruido. Después de semanas revisando opciones, di con una casa que me enamoró. Era pequeña, de 2 habitaciones, con un baño, una cocina sencilla pero práctica, y un patio trasero justo como lo había imaginado, con espacio para una mesa donde tomar café. La zona era buena, cerca de una avenida pero sin el caos del tráfico. Hice cuentas una y otra vez, hablé con el banco, pedí un préstamo que no me apretara demasiado, y después de meses de trámites y nervios, la compré. El día que firmé los papeles, no cabía de la emoción. Esa noche,
cuando llegué a casa, no pude guardarme la noticia más. Estábamos cenando en el comedor, como siempre. Mi papá veía el televisor encendido de fondo, mi mamá servía más comida, y yo no paraba de sonreír como tonto. Finalmente, lo solté. Compré una casa, dije, tratando de sonar tranquilo. Mi mamá dejó el tenedor en la mesa y me miró, confundida. Mi papá giró la cabeza, pero no dijo nada. Es pequeña, solo 2 habitaciones, pero está bonita. Tiene un patio, está en una zona tranquila. ¿2 habitaciones? Preguntó mi mamá, con un tono que no era de alegría, sino de sorpresa, casi de enojo. ¿Por qué tan pequeña? Porque es lo que necesito, respondí, un poco desconcertado. No quiero algo grande, solo un lugar para mí. Mi papá gruñó algo que no entendí y volvió a mirar el televisor. Mi mamá se cruzó de brazos. Pero tú mereces más que eso, dijo ella, frunciendo el ceño. Una casa grande, con espacio. ¿Y si quieres tener familia después? ¿O si alguien te visita? 2 habitaciones no es nada. Me quedé callado un segundo, sin saber qué decir. Sus palabras me sonaron raras. Siempre habían insistido en que buscara algo grande, pero nunca pensé que fuera para tanto. ¿Por qué les importaba tanto el tamaño? Bueno, está bien para mí, dije, encogiéndome de hombros. Es lo que puedo pagar ahora, y estoy contento. Mi mamá no parecía convencida. Se quedó mirándome, como si estuviera esperando que dijera algo más, que cambiara de opinión. Luego, de repente, su tono cambió. Queremos verla, dijo, casi como una orden. Mañana, después de tu trabajo, llévanos. Claro, respondí, tratando de recuperar el entusiasmo. Podemos ir cuando salga de la oficina. Quedamos en que al día siguiente los llevaría a conocer la casa. Pasé la noche pensando en cómo la iba a decorar, en dónde pondría el sillón, en qué color pintaría las paredes. Estaba tan metido en mi mundo que no le di demasiada importancia al tono de mi mamá ni a la cara de mi papá. Si hubiera prestado más atención, tal vez habría notado que algo no estaba bien. Pero en ese momento, solo podía pensar en lo feliz que estaba. Al día siguiente, salí del trabajo un poco antes y pasé por mis padres. Estaban listos, esperando en la sala. Mi mamá llevaba una bolsa con comida, como si fuéramos de picnic, y mi papá estaba callado, con cara de pocos amigos. Durante el trayecto, traté de contarles más cosas, que la casa tenía ventanas grandes, que el patio era perfecto para una barbacoa. Mi mamá asentía, pero no decía casi nada. Mi papá solo miraba por la ventana del auto. Cuando llegamos a la calle donde estaba la casa, sentí una emoción enorme. La casa se veía justo como la había soñado, sencilla, con una fachada blanca y un portón gris. No era gran cosa, pero para mí era todo. Estacioné el auto y los 3 bajamos. Bueno, aquí es, dije, abriendo el portón con una sonrisa. Mis padres entraron al patio y miraron alrededor. Mi mamá caminaba despacio, como inspeccionando. Mi papá se quedó atrás, con las manos en los bolsillos. Los llevé adentro, enseñándoles la sala, la cocina, el baño. Les conté que quería poner una mesa grande en el comedor, tal vez comprar una tele nueva. Cuando llegamos a las habitaciones, abrí las puertas con orgullo. Esta va a ser mi habitación, dije, señalando la más grande, que tenía una ventana que daba al patio. Y esta otra la voy a usar como oficina, o quizás un cuarto de visitas. Mis padres se quedaron parados en la puerta de la segunda habitación, mirándola fijamente. No decían nada, pero sus caras habían cambiado. Mi mamá apretaba los labios, como cuando está a punto de explotar. Mi papá tenía los ojos entrecerrados, como si estuviera haciendo cuentas en su cabeza. El aire se sentía pesado de repente, y mi sonrisa empezó a desvanecerse. Después de mostrarles las 2 habitaciones, me quedé esperando alguna reacción de mis padres. Había imaginado ese momento tantas veces, ellos entrando a mi casa, diciendo algo como qué lindo o aquí vas a estar bien. Pero no hubo nada de eso. Estaban parados en la puerta de la segunda habitación, mirando el espacio vacío como si fuera una ofensa. Mi mamá tenía los labios apretados, y mi papá, con las manos en los bolsillos, no decía nada. El silencio era tan denso que mi sonrisa empezó a desvanecerse sin que pudiera evitarlo. ¿Qué pasa? ¿No les gusta?, pregunté,
tratando de sonar relajado, aunque por dentro sentía que algo no estaba bien. Mi mamá giró hacia mí de golpe, y sus ojos echaban chispas. No era solo enojo, era como si yo hubiera hecho algo terrible, algo que no podía perdonarme. ¿Por qué tan pequeña?, soltó, casi gritando. ¿Por qué compraste esto? 2 habitaciones. Esto no sirve para nada. Me quedé sin palabras. No entendía por qué estaba tan furiosa. Intenté mantener la calma, porque no quería discutir, no en mi casa, no cuando estaba tan emocionado. Ma, es justo lo que quería, dije, encogiéndome de hombros. Es perfecta para mí. No necesito una casa grande, solo un lugar donde estar tranquilo. Punto. Tranquilo, repitió ella, con la voz más alta. ¿Eso es todo lo que te importa? ¿Pensar en ti? ¿En estar cómodo tú solo? Su tono me dejó fuera de lugar. Nunca la había visto tan alterada por algo que tuviera que ver conmigo. Siempre creí que ella quería lo mejor para mí, pero esto no tenía sentido. ¿Por qué le molestaba tanto que mi casa fuera pequeña? Miré a mi papá, esperando que dijera algo, que la frenara, pero él solo miraba al suelo, como si no quisiera involucrarse. Ma, no entiendo, dije, tratando de no sonar molesto. ¿Para qué quiero una casa grande si voy a estar yo solo? No tiene caso, ella abrió la boca, como si fuera a soltar algo más, pero de repente se quedó callada. Sus ojos seguían fijos en mí, pero no dijo nada. Fue un silencio extraño, como si hubiera decidido no decir lo que realmente pensaba. Luego, sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la habitación. Mi papá la siguió sin mirarme. Escuché sus pasos hacia la sala y luego el sonido del portón al abrirse. No se despidieron, no me dieron ninguna explicación, me quedé parado en la habitación, confundido. Repasé la conversación en mi cabeza, buscando qué había hecho mal, pero no encontraba nada. ¿Era porque no les conté antes? ¿Porque la casa no era lo que esperaban? Mientras caminaba por la sala vacía, traté de convencerme de que solo estaban preocupados por mí. Tal vez pensaban que merecía algo más grande, más impresionante. Mi mamá siempre había sido así, con sus ideas de cómo debían ser las cosas. Seguramente querían que viviera más cómodo, o eso me dije para no seguir pensando en eso. Cerré la casa y volví al departamento. Cuando llegué, mis padres ya estaban ahí, pero no me hablaron. Mi mamá estaba en la cocina, lavando platos con más fuerza de lo normal. Mi papá veía televisión, como si nada hubiera pasado. Quise decir algo, pero el ambiente estaba tan tenso que preferí subir a mi cuarto y dejarlo pasar. Pensé que al día siguiente estarían más calmados, que podríamos hablar y aclarar las cosas. No quería que mi alegría por la casa se arruinara por una pelea que no entendía. Al día siguiente, después del trabajo, decidí pasar por el departamento para recoger algunas cosas. Todavía tenía ropa, libros y unos muebles pequeños en mi cuarto, y quería empezar a llevar todo a mi casa poco a poco. Como tenía llaves, entré sin hacer ruido. Mis padres no estaban, así que subí al segundo piso, a mi habitación. Saqué una maleta y empecé a guardar camisas, un par de zapatos, algunos cuadernos viejos. Estaba tan concentrado que no escuché cuando la puerta principal se abrió. De repente, las voces de mis padres me llegaron desde abajo. Bajaban del auto, hablando fuerte, como si discutieran. Me quedé quieto, con una camiseta en la mano, porque no quería que me vieran y pensaran que estaba espiando. Pero entonces escuché a mi mamá con claridad, desde la sala. Estaba al teléfono, y hablaba con una mezcla de enojo y tristeza. Carla, no sé qué pasó, decía. Lo intenté, te juro que lo intenté. Le dije 1000 veces que buscara una casa grande, con espacio para todos, pero no quiso. Compró una cosa chiquita, de 2 habitaciones. 2. No hay lugar para ti, ni para Diego, ni para los niños. Sentí que el suelo se movía. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Carla? ¿Diego? ¿Los niños? ¿De qué hablaba? Mis manos soltaron la camiseta, y me acerqué a la puerta de mi cuarto, tratando de no hacer ruido. La voz de mi mamá seguía, cada palabra como un puñetazo. Lo siento, hija, continuó.
Pensamos que él iba a comprar algo donde pudieran estar todos juntos. Pero no, él solo pensó en él. Qué egoísta, Carla, qué egoísta. Siempre ha sido así, aunque tú no lo quieras aceptar, mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Todo empezó a tener sentido. Las veces que mi mamá insistía en una casa grande, los comentarios de mi papá sobre espacio para recibir gente, la forma en que se enojaron cuando vieron mi casa. No era porque quisieran lo mejor para mí. Querían que comprara una casa donde Carla, su esposo y sus hijos pudieran vivir. Querían que yo los mantuviera a todos. Tranquila, hija, decía mi mamá ahora, con un tono más decidido. Yo voy a solucionar esto. No sé cómo, pero voy a recuperar ese dinero de la casa. No te preocupes, tú no vas a quedarte así. Escuché el clic del teléfono cuando colgó. Luego, la voz baja de mi papá, diciendo algo que no entendí. Mis manos estaban frías, y mi cabeza no paraba de dar vueltas. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería bajar, enfrentarlos, gritarles que cómo podían planear algo así sin decirme nada. Pero otra parte, más fuerte, solo quería irme. No quería discutir, no quería escuchar excusas. Todo lo que creía sobre mi familia se estaba rompiendo en pedazos. Sin hacer ruido, terminé de meter lo que necesitaba en la maleta. Bajé las escaleras con cuidado, asegurándome de que no me vieran. Cuando llegué a la puerta, mis padres estaban en la cocina, de espaldas. Salí sin mirar atrás, cerrando la puerta lo más suave que pude. Subí al auto, puse la maleta en el asiento trasero y manejé hasta mi casa. Durante el camino, no dije nada, pero mi mente no se detenía. Me sentía traicionado, como si todo lo que había hecho por ellos no valiera nada. Los años pagando el alquiler, el dinero que le daba a Carla, las veces que me callé para no causar problemas. Y ellos, mientras, planeando cómo usar mi esfuerzo para sus propios planes, cuando llegué a mi casa, dejé la maleta en la sala y me senté en el suelo, porque aún no tenía muebles. No lloré, no grité. Solo me quedé ahí, mirando la pared, sintiendo un vacío que no podía explicar. En ese momento, tomé una decisión. No iba a volver al departamento. No iba a hablar con ellos, no iba a darles la chance de explicarse o de convencerme de que estaba exagerando. Había terminado. Mi familia, o lo que pensaba que era mi familia, ya no existía para mí. Pasaron 3 días. No contesté mensajes, no revisé el teléfono más de lo necesario. Empecé a instalarme en mi casa, compré un colchón, una mesa pequeña, lo básico para arrancar. Intenté enfocarme en eso, en construir mi vida, pero cada tanto la voz de mi mamá volvía a mi cabeza, diciendo que egoísta. No podía quitármelo de encima, pero tampoco quería. Era como un recordatorio de por qué había cortado con ellos. El tercer día, mientras ordenaba unas cajas en la sala, mi celular sonó. Lo ignoré al principio, pensando que era algo del trabajo. Pero sonó otra vez, y cuando miré la pantalla, vi el nombre de mi mamá. Dudé, pero contesté, más por curiosidad que por ganas de hablar. La voz de mi mamá al teléfono sonaba desesperada, como si algo realmente grave estuviera pasando. Hijo, por favor, necesito que me ayudes, dijo, con la respiración entrecortada. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, añadió, me duele mucho el estómago, es un dolor horrible. Tu papá no está en casa, no sé qué hacer. Por un segundo, dudé. Después de todo lo que había pasado, después de escuchar sus planes a mis espaldas, no quería volver a caer en sus juegos. Pero el tono de su voz, el miedo que parecía real, me hizo reaccionar. ¿Y si era verdad? ¿Y si realmente estaba mal? No podía quedarme de brazos cruzados, no importaba cuánto me hubieran lastimado. Le dije que iría de inmediato y colgué, manejé hasta el departamento lo más rápido que pude, con la cabeza llena de preguntas. Cuando llegué, mi mamá estaba en la sala, sentada en el sillón, con una mano en el estómago y la cara pálida. No sé si era real o no, pero verla así me preocupó de verdad. Sin perder tiempo, la ayudé a subir al auto y le pregunté a dónde quería ir. Me dijo que había una clínica cerca, una donde conocía a alguien que podía atenderla rápido.
Asentí y manejé hacia allá, tratando de no pensar demasiado en lo que había escuchado el día anterior. Llegamos a la clínica, un lugar pequeño pero limpio, con paredes blancas y un olor a desinfectante que llenaba el aire. En la recepción, mi mamá mencionó a un tío suyo, el hermano de mi abuela, que trabajaba ahí como médico. No lo veía desde hacía años, pero recordaba que era un hombre serio, de pocas palabras. Lo llamaron por el altavoz y en pocos minutos apareció, con una bata blanca y una carpeta en la mano. Nos saludó brevemente y se llevó a mi mamá a un consultorio para revisarla. Yo me quedé en la sala de espera, sentado en una silla dura, mirando el suelo. El tiempo se sentía eterno. Cada vez que una enfermera pasaba, levantaba la vista, esperando noticias. Finalmente, mi tío salió y se acercó a mí. Su cara no era de alguien que trae buenas noticias. Se sentó a mi lado y suspiró antes de hablar. Tu mamá no está bien, dijo, en voz baja. Encontramos algo en el páncreas. Es cáncer, y es avanzado. Necesita un tratamiento urgente, pero no es barato. Estamos hablando de unos $25,000 al mes, entre medicamentos, citas y procedimientos. Las palabras me golpearon como un martillo. ¿Cáncer? $25,000 al mes. No podía procesarlo. Miré a mi tío, buscando alguna señal de que estaba exagerando, pero su expresión era seria, casi fría. Le pregunté qué tan seguro estaba, qué opciones había, pero él solo repitió que el tiempo era clave y que necesitábamos movernos rápido. Cuando mi mamá salió del consultorio, parecía agotada, pero no dijo mucho. Solo me miró y murmuró un gracias por venir antes de sentarse a mi lado. Volví a casa con ella, pero mi cabeza era un desastre. No sabía de dónde sacar tanto dinero. Mi sueldo era bueno, pero no tanto. Mis ahorros ya se habían ido en la casa, y el préstamo que tenía me dejaba poco margen. Pensé en vender algo, en pedir un adelanto en el trabajo, pero ninguna idea parecía suficiente. Mientras manejaba, mi mamá iba callada, mirando por la ventana. No sabía si estaba triste, asustada o qué, pero no quise preguntarle. Cuando la dejé en el departamento, le dije que iba a pensar en algo y me fui. Esa noche no dormí. Daba vueltas en mi colchón nuevo, mirando el techo de mi casa. Por un lado, quería ayudar. Era mi mamá, después de todo. Pero por otro, no podía sacarme de la cabeza lo que había escuchado, sus planes con Carla, cómo querían recuperar el dinero de la casa. ¿Y si esto también era una mentira? La idea me hacía sentir enfermo, pero no podía ignorarla. Decidí que antes de hacer nada, necesitaba hablar con alguien. Pensé en Carla. Tal vez ella sabía algo, tal vez podía darme una pista de qué estaba pasando. Al día siguiente, manejé hasta la casa de mi hermana. No avisé que iba, porque quería verla sin que tuviera tiempo de prepararse. Pero cuando llegué a su calle, vi algo que me detuvo en seco. Ahí estaba Carla, parada frente a su casa, hablando con mi papá. Los dos parecían relajados, casi contentos. Me estacioné a unos metros, donde no pudieran verme, y bajé la ventana para escuchar. No sé por qué lo hice, pero algo me decía que necesitaba saber. No te preocupes, Carla, decía mi papá, con una sonrisa que no le había visto en meses. Todo está saliendo como lo planeamos. Tu mamá está bien, no le pasa nada. Esto es solo para que él suelte el dinero. Carla soltó una risita, como si fuera un chiste. Qué bueno, pa. No sabes cómo me alivia escuchar eso. Ya estaba preocupada de que no funcionara, sentí que el aire se me iba. Mi cuerpo estaba frío, como si alguien me hubiera echado un balde de agua helada. No podía moverme, no podía pensar. Todo encajó en un segundo. El dolor de mi mamá, la clínica, el diagnóstico del cáncer. Todo era mentira. Una farsa más, como lo de la casa grande. Querían sacarme dinero, probablemente para que Carla y su familia tuvieran una vida más cómoda. Mi mamá no estaba enferma. Mi tío, el médico, seguramente estaba metido en el plan. Y yo, como idiota, casi caigo de nuevo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, escondido, escuchándolos hablar como si nada. Cuando mi papá se despidió y Carla entró a su casa, subí al auto y manejé de vuelta a la mía.
No sentía rabia, no sentía tristeza. Solo sentía cansancio, un cansancio profundo que no podía explicar. Estaba harto de las mentiras, de los planes a mis espaldas, de ser tratado como un medio para sus fines. Cuando llegué a mi casa, me senté en la mesa que había comprado y me quedé mirando la pared. No había nada más que decir, nada más que hacer. Al día siguiente, mi celular vibró con un mensaje de mi mamá. Lo abrí, aunque sabía que no debía. Era un texto largo, lleno de drama. Decía que estaba muy mal, que el dolor no la dejaba dormir, que no sabía cómo iba a conseguir el dinero para el tratamiento. Terminaba con una frase que casi me hace reír de lo absurda que era: por favor, hijo, haz lo que sea para ayudar a tu pobre madre. Me quedé mirando el mensaje un rato, y de repente, una risa se me escapó. No era de alegría, era de incredulidad. ¿Cómo podían seguir con esto? ¿Cómo podían pensar que iba a seguir cayendo? Sin pensarlo mucho, escribí una respuesta corta: para de actuar. Sé cuáles son tus intenciones. Envié el mensaje, bloqueé su número y, por si acaso, cambié el mío esa misma tarde. No quería más mensajes, más llamadas, más nada. Después de eso, decidí cortar todo contacto con mi familia. No solo con mi mamá, también con mi papá, con Carla, con cualquiera que pudiera arrastrarme de vuelta a sus juegos. Me encerré en mi mundo, en mi casa pequeña con sus 2 habitaciones y su patio donde podía tomar café tranquilo. Empecé a llenarla de cosas mías, un sillón, unas cortinas, una planta que compré en un mercado. Era mi espacio, mi vida, y nadie iba a quitármelo.